Una vez más, estimados amigos, estamos delante de ustedes para continuar con esta serie de los principios de fe. Hoy hablaremos del Día del Señor. Este tema es por demás controvertido y es un privilegio que Dios nos concede para poder dialogar sobre este asunto. Esperamos que el Señor nos bendiga con su Santo Espíritu y podamos entender. Realmente es algo demasiado controversial en el mundo religioso de nuestros días la cuestión del día del sábado o día de reposo. Mientras la mayoría de las iglesias llamadas cristianas afirman que el día domingo es el día del Señor, otro grupo menor, más pequeño de cristianos asegura, según las Escrituras, que es el sábado, el día del Señor. ¿Y ustedes qué día creen que es el día del Señor? O como aquel otro grupo de fieles a sus doctrinas afirma cualquier día es día del Señor. Podemos elegir cualquier día en la semana y guardarlo, dicen ellos. Por otro lado, los que no son religiosos dicen, ¿qué importa el día? Y no guardan ninguno. Pero los cristianos sinceros, los que esperan ser salvos, no quedan satisfechos con la controversia. Debemos buscar mayor información para tomar una decisión consciente y segura. No podemos quedar indiferentes al respecto del día del Señor. Es por demás importante esta cuestión. De su comprensión y práctica dependerá nuestra salvación o nuestra perdición. Eso es más. Comprenderemos en este singular estudio, basado estrictamente en la palabra de Dios. Es importante que nosotros comencemos comprendiendo primero el origen de este mandamiento, el origen de este día. Leamos por favor en el libro de Génesis capítulo 2, el versículo 1 hasta el versículo 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ese primer sábado, qué lindo habrá sido. Nuestro Señor, los ángeles, Adán, su hermosa Eva, en ese ambiente exótico recién creado, sin ninguna muestra de decadencia, ni una flor marchita, sin nada que sea desagradable. ¡Qué belleza! En ese contexto fue dado el sábado, el reposo semanal, con el único objetivo de ser deleite para el hombre, como nos dice Isaías capítulo 58 y el versículo 13 y 14. Entonces te deleitarás. El sábado también es una señal del descanso espiritual de parte del Dios, del cual deseaba que Adán, Eva y sus descendientes tomaran parte. Para nosotros, el sábado es una señal del descanso que encontramos en Cristo. Leamos por favor San Mateo, el capítulo 11, los versículos 28 y 29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Y añadiré descanso para vuestras almas. Entonces, el sábado del cuarto mandamiento fue instituido en el Edén. Desde aquel entonces hasta la eternidad, cada semana se repite. Nos queda a nosotros deleitarnos hoy como nuestros primeros padres en aquel primer sábado. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no es verdad? Veamos hoy para quiénes fue dado el sábado. Hemos leído en la cita anterior de la palabra de Dios el origen del sábado que fue en el Edén. Apenas el Señor terminó de crear todo lo que existe, el último día de aquella primera semana cesó y reposó de toda su obra creadora. Junto con los ángeles, la primera pareja, juntos disfrutaron de aquel primer sábado.
Si fue dado a ellos, que fueron los padres de la humanidad, entonces, ¿para quién fue dado el reposo sabático, llamado por Dios mi día santo? Es claro, fue dado para toda la humanidad. El sábado no era solamente para Israel, sino para el mundo entero. Fue dado a conocer al hombre en el Edén, y todos los demás preceptos del Decálogo es obligación imperecedera. Acerca de aquella ley de la cual el cuarto mandamiento forma parte, Cristo declara: hasta que perezcan el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerán de la ley. Así que mientras duren los cielos y la tierra, el sábado continuará siendo una señal del poder creador. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, el santo día de reposo será honrado por todos los que moren debajo del sol. Su objetivo, todos tenemos que entenderlo. Todo lo que el Señor hace tiene siempre un noble objetivo. Así, por ejemplo, el sol alumbra, calienta y da vida a la naturaleza. Los animales son para el servicio del hombre. El sábado, o día de reposo, llamado por Dios mi día santo, tiene también un objetivo muy claro. Veamos esto en el libro de Éxodo, capítulo 31, el versículo 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, sábado, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Además, podríamos aún leer el versículo 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. De estos textos leídos podemos extraer 2 motivos fundamentales por los cuales nos fue dado el sábado. Veamos el primero. Para que sepamos que Jehová es nuestro Dios, porque Él es el creador de todas las cosas, hasta de nosotros. Aquí existe una relación de dependencia, una relación filial de creador con sus criaturas. Y sábado tras sábado recordamos y fomentamos esa íntima relación con Él. El sábado es la señal que nos une con Dios. Pero si no guardamos el sábado, guardamos cualquier otro día, simplemente no guardamos ninguno, el Señor no nos identifica como sus criaturas. Nosotros no nos identificamos con Él como nuestro creador. Existe una separación con Dios. Si yo no reconozco a Dios, necesariamente me identifico con su enemigo. Estoy en terreno encantado por Satanás. Veamos el segundo concepto que podríamos extraer del texto. Para nuestra santificación. Por favor, les invito a leer en el libro de Ezequiel, capítulo 20, el versículo 12. Y les di también mis días de reposo, sábado, para que fueran por señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Qué significa esto? Para que sepáis que yo soy Jehová, que los santifico. Esto significa que todos los que guardamos el día que Él ha separado como santo, somos santificados, separados como un pueblo dedicado a Dios. Se cumple con nosotros la palabra: sed santos, porque yo soy santo. San Mateo capítulo 5, versículo 48. Veamos algo más sobre este asunto. Cuando Moisés en el desierto de Madián vio la zarza ardiente, de pronto escuchó la voz de Dios que decía: Moisés, detente,
quita las sandalias de tus pies, porque la tierra donde estás, tierra santa es. ¿Por qué era santo aquel lugar? Ese lugar no siempre fue santo, claro. La presencia del Señor lo santificó, hizo santo el lugar. Cuando respetamos y guardamos el sábado como día santo o dedicado a Dios, somos santificados porque entramos en relación especial con Dios, en esas horas sagradas que ha santificado con su presencia. Los que no guardan el sábado desperdician la oportunidad de tener una relación íntima con Dios, porque Él es el Señor del sábado. El sábado es una señal de liberación y redención. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, el sábado fue proclamado también como una señal de liberación de la esclavitud y se volvió parte de la ley escrita de Dios. Veamos Deuteronomios capítulo 5, el versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo, el sábado. Para nosotros el sábado es también una señal de liberación de la esclavitud del pecado. Es por lo tanto una señal de santificación y de redención. Así lo confirma el libro de San Juan capítulo 8 y el versículo 32 y 36. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Para todos los que aceptamos a Jesús como nuestro Creador y Redentor, seremos salvos. Y el resultado de esta aceptación es la obediencia por fe y por amor. Así el sábado es una señal de redención y de liberación en todas las épocas. El sábado fue enseñado por Cristo Jesús. No debatió con los religiosos de su época. ¿Por qué? Porque todos estaban seguros que el sábado era día del Señor. La cuestión controvertida en su época fue la forma en que debería guardarse el sábado. Mientras unos afirmaban que no se podía ni siquiera curar a los enfermos en sábado, Jesús mostró que liberar de la enfermedad a las personas en cualquier día, aunque sea en sábado, no era pecado. Más bien Jesús demostró que esa es la obra que debe ser hecha en sábado. Jesús rechazó todas las tradiciones humanas innecesarias y enseñó la legítima observancia del sábado, dándonos un ejemplo tal como se afirma en San Lucas, el capítulo 4 y el versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día del sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Enseñó de esa manera la vigencia del sábado. Mientras estuvo en la tierra, Jesús santificó y guardó el sábado. Guardado y enseñado, además, después que Él se fue por los apóstoles. Cuando el nuevo pacto ya había sido confirmado por la muerte de Cristo en la cruz, puesto que no podía hacerse ningún cambio luego de haber sido ratificado, los discípulos continuaron aún descansando en el sábado en obediencia al cuarto mandamiento. Siempre asistían a las sinagogas, predicaban en la congregación, sanaban a los enfermos, las familias eran unidas en la congregación, guardaban el sábado como aprendieron desde el principio, tal como nos confirman los textos citados en la pantalla. Entonces, no existe solidez doctrinal y bíblica para afirmar que el sábado terminó con la muerte de Cristo. Si hubiera sido así, ellos, los discípulos, hubieran sido los primeros en no guardarlo y enseñar el cambio a los nuevos conversos. Pero no fue así. No existe ninguna indicación de que Jesús haya tratado alguna vez de introducir un cambio del sábado al domingo.
El completo silencio en la Escritura sobre esta cuestión demuestra que los cristianos primitivos no hicieron ninguna innovación en este punto. El sábado se continuará guardando en la nueva tierra. Como la Santa Ley es eterna y el sábado es el cuarto mandamiento de esta ley, entonces los salvos, después de terminada su estadía en este mundo, continuarán en la nueva tierra, guardando la ley. Por consiguiente, el sábado seguirá siendo guardado eternamente, tal como Isaías inspirado escribió: y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Isaías 66, 22 y 23. Ahora quizás usted se pregunte, ¿y cómo se guarda el sábado? Al leer con cierto detenimiento el cuarto mandamiento de la ley de Dios, en el libro de Éxodo capítulo 20, 8 al 11, textualmente dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día, sábado, es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en medio de ellos, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Encontramos que en el sábado no se debe trabajar, absolutamente. Nadie puede hacerlo, ni aun los animales, porque es santo. Todo su tiempo es para uso santo. En Isaías el capítulo 58, el verso 13, se amplía su observancia. Si retrajeres del día del reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, ¿qué les parece? El sábado, el Señor dijo que hay que obedecerlo. Notemos que no podemos andar en nuestros propios caminos, esto es, caminar en placeres personales contrarios a la voluntad de Dios. Implica los viajes, excepto cuando vamos a la iglesia. También restringen hasta nuestras palabras, si éstas no se relacionan con las cosas espirituales que nos acercan a Dios y ayudan a nuestro prójimo. Entonces, no deberíamos hablar de negocios y otras cosas triviales, solo por placer, en este día santo. Y cocinar, lavar la ropa, planchar, etc. Levítico 23, versículo 31 nos da la respuesta. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Todavía en Éxodo 16, 23 nos dice, y les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el día de reposo, sábado, consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Por lo visto, el sexto día, o sea, el día viernes, era dedicado a la preparación. Ellos fueron instruidos a no cocinar en el sábado. Todo lo referente a la alimentación para el día de descanso debería ser preparado el viernes. ¿Qué les parece? Lo que sí podemos hacer el sábado es lo siguiente. Según el ejemplo del Señor mencionado ya anteriormente en Lucas 4:16, Jesús dice, conforme a su costumbre, fue al culto, a la sinagoga, y estudió la palabra. Esto nos enseña que debemos congregarnos en la iglesia, en el santuario, para estudiar su palabra,
cantar alabanzas, estrechar vínculos con la hermandad y con los demás congregados. Otros de los demás ejemplos dados por Jesús es visitar a los enfermos. Jesús sanó a un hombre que llevaba paralítico hace 38 años, recostado al borde del estanque de Betesda. Era un sábado cuando Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y así fue. El hombre quedó sano. Como hay muchos otros milagros y sanaciones que el Señor hizo en el sábado. Entonces, los sábados podemos visitar los hospitales, los hogares de los enfermos. Tal vez podríamos ir también a las cárceles o a cualquier otro lugar donde podamos ser útiles ayudando a los que más necesitan nuestro apoyo. Apreciados amigos, en conclusión, después de haber estudiado este tema tan controvertido, como decíamos al principio, y por todo lo expuesto, tenemos que tomar una firme decisión. Oremos sinceramente al Señor, pidámosle que nos dé ayuda, nos dé fuerzas, sobre todo que nos dote de su Santo Espíritu, que nos ayude a comprender esta verdad y estemos libres de la confusión que quieren inducir los defensores del error. Aunque algunos son bien intencionados, pero no conocen plenamente lo que dice Dios en su palabra, cegados por las costumbres y tradiciones de las iglesias populares, inducen a la gente a caminar por terrenos peligrosos, cuyo final es la muerte. Apreciados amigos, les invito a que nos acompañen en una oración a Dios. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, una vez más postrados en tu santo nombre, nos allegamos a tu santo trono con el deseo de suplicarte que grabes tu preciosa verdad en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a comprender este tema del sábado. Enséñanos a guardarnos con tu gracia, a cuidarnos nuestras palabras, nuestros pies que no se desvíen por sendas equivocadas. Da sabiduría a todos los que hemos presenciado este estudio. Bendícenos con tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa ferviente, sincera oración, pidiéndote
Gracias por seguir esta serie de estudios de los principios de fe. Le esperamos en el próximo tema. Que la santa gracia del Señor sea con todos y aprendamos a respetar y guardar el día del Señor por nuestras generaciones como pacto perpetuo. Amén.